Primera de Timoteo 2:5, por favor. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Subraya mediador. Entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Señor, te damos gracias por este día. Dios, estamos delante de tu presencia, estamos en tu casa y queremos ser alimentados. Queremos que tu palabra nos nutra, que tu palabra nos brinde la fuerza que necesitamos, que nuestra fe se vea fortalecida por lo que tú tienes que hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que Jesús le hizo a sus apóstoles hace mucho tiempo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Creo que sigue resonando en nuestros corazones. Sigue siendo una pregunta que aquellos que decimos seguir a Jesús tenemos que responder. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Definitivamente Jesús está interesado en que respondamos acertadamente esa pregunta. ¿Saben que desde hace 3 años y 11 días que comenzamos a ser pastores, uno de mis principales enfoques ha sido el hablar temas que le peguen directo a los aspectos más básicos de tu fe? Aspectos que bien podríamos decir, probablemente es algo que ya todos sabemos, probablemente es algo que ya todos deberíamos de saber, pero nunca lo damos por sentado. Nunca damos por sentado que todos tenemos el concepto correcto de Jesús. Nunca damos por sentado que todos vemos a Jesús de la misma forma. Y creo que cuando buscamos mejorar sustancialmente algo, cuando buscamos alcanzar una fe absoluta, inquebrantable, lo mejor es volver a lo básico, es volver a los temas que precisamente nutren, aportan y edifican directamente a tu fe. Así que, pues de antemano una disculpa si no estamos hablando de 5 consejos para ser feliz o cosas por el estilo. Creo que hay demasiado contenido así ya en YouTube. Entonces, creo que hemos ido explorando diferentes áreas de nuestra cristología. Y cuando hablamos de cristología es únicamente el dar por hecho que el concepto que tenemos de Jesús es el concepto que se ha venido revelando en la Biblia. El saber el poder y el peso tan hermoso que tiene el nombre de Jesús. El conocer también cómo Jesús no solamente se manifiesta como Dios, sino también se manifiesta como completamente hombre. Y solamente como completamente hombre es capaz de terminar la obra perfecta que el Padre le mandó a hacer. Pero al mismo tiempo, como completamente Dios, Jesús sigue teniendo poder en la eternidad para hacer algo en tu vida. Jesús no solamente moldeó la forma en cómo caminamos en esta tierra, Jesús también traza un destino eterno y se encarga de alimentarlo y de sostenerlo todos los días para nosotros. Entonces, hoy quiero pasar a otro punto acerca del ministerio de Jesús. Y eso tiene que ver con su labor de mediador. Como leímos en 1 de Timoteo 2:5, Pablo dice que Jesús es un mediador. Y la palabra que está utilizando Pablo es la palabra en griego que se le conoce como mesites y simplemente significa alguien que está en medio. Este término se aplica a una persona que se pone en medio de otra para tratar de conciliar, y se pone en medio de 2 personas también porque probablemente haya una disputa que resolver. Entonces Jesús sigue siendo nuestro mediador. Ahora, en la historia bíblica, en toda la narrativa del Antiguo Testamento, vemos 3 clases de mediadores. Y creemos que Jesús reúne en su misma persona esas 3 clases de mediadores que hay. En la antigüedad había profetas,
había reyes y había sacerdotes. Y vemos cómo en la persona y en el ministerio de Jesús esas tres formas de mediación se siguen representando. Y tengo para esto Hebreos 1:1 al 3, que nos enseña perfectamente cómo se desarrollan estos tres oficios en la persona de Cristo. Presta mucha atención, dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. En estos primeros versos Dios nos está diciendo que ahora la revelación de sí mismo no nos ha sido dada a través de ningún hombre, sino de Jesús mismo. En cierta forma, la forma en como los profetas representaban a Dios en la antigüedad, ahora se ha materializado a través de la forma en cómo Jesús representó a Dios. Pero tiene más que decir acerca de la obra y del oficio de Cristo cuando estuvo entre nosotros. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, lo que haría un sacerdote en la antigüedad, ofrecer sacrificios para que el pueblo fuese expiado de sus faltas, ahora agrega su oficio real. Salud. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. En estos pequeños versículos, el autor desconocido de Hebreos nos deja muy claro que Dios ha hablado y se ha revelado a través de su Hijo, pero que al mismo tiempo su Hijo ofreció un solo sacrificio por nosotros, como lo hacían los sacerdotes, y se sentó luego a la diestra del Padre a ocupar el lugar verdadero de honor, de autoridad y de reinado que le corresponde. Entonces podemos decir que Cristo sigue cumpliendo estos tres oficios: profeta, rey y sacerdote en la actualidad. Ahora, la diferencia entre estos oficios es importante, porque pese a que todos eran mediadores, cada uno de ellos tenía un rol y una capacitación específica. El profeta era en mayor parte un portavoz, alguien que hablaba de parte de Dios al pueblo. Era un agente de revelación, alguien que venía delante del pueblo y le decía lo que Dios estaba hablando. La mejor manera del pueblo de conocer cuál era la voluntad de Dios, cuál era el plan de Dios, cuál era el corazón de Dios para algo, era a través de estos profetas. Entonces, fue a través de estos tres oficios como Dios interactuaba con la humanidad, y Jesús hoy sigue desempeñándolos. Dice Martin Lloyd Jones: como profeta, Cristo nos muestra la verdad de Dios; como sacerdote, su misericordia; y como rey, su gobierno. Pero hoy particularmente quiero enfocarme en el oficio profético de Jesús. De hecho, algo curioso es que la percepción popular de Jesús en la tierra mientras él estuvo en Palestina durante los días en que estuvo encarnado era que era un profeta. La gente del pueblo lo percibía como el profeta que había sido anunciado por Moisés. Exactamente cuando se encuentra en Deuteronomio 18:15, Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Moisés se está refiriendo a un evento en particular
donde Dios le dice al pueblo, reúnanse en torno a la montaña y les voy a hablar, y el pueblo le zacatea y dice, no, Moisés, mejor habla tú con Dios y luego nos dices qué onda. Entonces, a partir de este momento, Dios dice, como ustedes no quieren escuchar audiblemente la voz de Dios, yo les voy a levantar un profeta. No está hablando de todos los profetas que vinieron después, que efectivamente cumplían este oficio fielmente, aún a precio de su propia sangre. Está hablando de un profeta, y la autoridad de este profeta es muy particular. Versículo 17. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Tanto Pedro en su primer predicación registrada en Hechos 3, como Esteban en una gran predicación registrada en Hechos 7, dan testimonio de que Jesús era este profeta. Y sabemos que Jesús fue definitivamente más que un profeta, pero en la cosmovisión, en la construcción que van haciendo acerca de la persona de Cristo, la cristología va avanzando conforme va avanzando la historia de la iglesia. No tenemos nosotros la misma visión de Cristo hoy de lo que tenían ellos inmediatamente después de que Cristo resucitó. Fue algo que se fue perfeccionando en los corazones, algo que a través de la historia de la iglesia fue abrazando de la forma en que Cristo se fue revelando progresivamente. Entonces el oficio profético de Cristo es muy importante. El oficio profético realmente era uno de los más dignos del Antiguo Testamento, aunque no eran personas realmente muy aceptadas por el pueblo. Eran personas que realmente eran solitarias, personas con hábitos extraños, como Juan el Bautista, que vestía de pieles, que era vegano. Bueno, en aquellos tiempos comía miel silvestre y se alimentaba de insectos. Eran personas hasta cierto punto extrañas, pero tenían una comisión. Venían siempre a confrontar al pueblo, venían a confrontar al rey. Por eso el mensaje de Cristo es bastante confrontativo de las autoridades, de los poderosos, de la religión. Por eso es bastante contrastante con los poderes que existían en su actualidad, en su momento. ¿Por qué? Porque esta naturaleza profética de Jesús es una naturaleza tendiente a incomodar. El profeta era una persona incómoda. Rara vez, solamente en momentos de desesperación, las personas acudían a ellos. En la mayoría de los casos, los profetas eran enviados por Dios a dar un mensaje que también la mayoría de las veces no era muy bien recibido. Y hablaban juicio por la desobediencia, o daban instrucciones para una vida santa, o decían cosas futuras de condenación o de salvación. Y en particular el oficio profético en la antigüedad incluía el dar predicciones acerca de cosas futuras, cosas que iban a pasar. En el hebreo la palabra profeta, que se traduce como Naví, era no solamente un portavoz, sino también un vidente. Y esta era la forma que Dios estableció para determinar si un profeta era real o era fake. Si su profeta decía cosas que no se cumplían, entonces ese era un falso profeta. Así de simple. Si lo que decía lo decía de parte de Dios, entonces era un profeta de Dios. Haga usted entonces sus cálculos, cuántos profetas hay en la actualidad, cuántas profecías se han cumplido. Vamos haciendo la matemática y no está tan fácil decirte que eres el profeta de Dios. Muy bien, entonces el profeta definitivamente se encargaba de hablar la verdad de Dios. En cierto sentido, el profeta estaba de espaldas a Dios y de frente al pueblo, como un representante de Dios en la tierra. Entonces, esto nos deja muchas cosas que reflexionar acerca del ministerio profético de Jesús.
Lo más increíble del oficio profético de Jesús es lo siguiente: Dios ha hablado. Dios no permaneció en silencio. Precedido de 400 años donde no hubo profecía, donde no hubo nadie que dijera qué onda con el destino del pueblo de Israel, qué onda con Dios y el pacto que tenía con este pueblo. ¿Por qué habían venido los babilonios, los medopersas, los griegos y luego los romanos? Y cada uno de ellos había hecho lo que había querido con el pueblo de Dios. Pero no había una sola palabra. Durante 400 años no hubo nada hasta que llegó Juan el Bautista. Y a partir de ese momento, Juan el Bautista no vino a dar exactamente un mensaje, vino a preparar el corazón de las personas para que llegara el mensaje. Vino a preparar el corazón de las personas para que se pusieran listos cuando llegara por fin la voz de Dios a hablar en medio de ellos. ¿Qué es lo más hermoso de acuerdo a lo que dice Hebreos 1:1 al 3? Que Dios había hablado de muchas formas, pero en los últimos días Dios habló por medio de Jesucristo. Dios ya no se conformó con capacitar un mensajero, con enviar un portavoz de su voluntad. Dios mismo se hizo carne y habló para la salvación de las personas. Si alguien creía que Dios estaba distante, si alguien creía que Dios había guardado silencio, en ese momento sus dudas fueron contestadas. Dios mismo se hizo hombre y habló. Y aún hay algo más maravilloso. Dios viene a dar el mensaje personalmente. Entonces, aún inclusive dando por hecho de que existía la duda de si era posible conocer a Dios, dando por hecho de que existiera la duda de que las personas creyeran realmente en Dios, en ese momento ambas interrogantes fueron respondidas. Dios no solamente es real, Dios también está interesado en nosotros. Entonces, hace mucho tiempo, como dice Hebreos, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Estas palabras tienen que empezar a hacer eco en nuestras vidas. Estas palabras son capaces de hacer eco en la vida de los ateos. Para el ateo, Dios ha venido a existencia en Jesucristo. Para el agnóstico, Dios se ha hecho posible de conocer en la persona de Jesucristo. Para el deísta, Dios no está lejano y Dios no se ha desvinculado de su creación. Dios mismo ha hablado para reconciliarnos con Él. Y para el panteísta, Dios no es todo. Dios es una persona identificable, relacionable, una persona a quien puedes recurrir. Todo eso lo conocemos a través del ministerio profético de Jesús. Entonces, para nosotros, sus hijos, este es el regalo más glorioso que pueda haber. Porque en medio de las dudas que nos puedan gobernar, si Dios realmente existe, si Dios realmente nos escucha, o si aún sí existe, Dios estará interesado en nosotros. La respuesta siempre es sí, porque Dios ha hablado, porque Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros y hemos podido conocer su corazón por medio de Jesucristo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y estas tienen que ser buenas noticias para todos, porque Él sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y eso incluye a tu familia, y eso incluye a tu persona, eso incluye tu corazón que se siente débil. Eso incluye todo aquello que alguna vez has llegado a cuestionar si va a permanecer. Dios lo sostiene por completo con su palabra.
Cristo no solo fue el mensajero, como profeta, Cristo, él mismo era el mensaje. Y 2000 años después, Cristo sigue siendo el mensaje de parte de Dios para nosotros. Cristo no solamente forma parte de un credo al que nos suscribimos, un credo del cual quizás todos repetimos como maquinitas porque es lo que hay que decir. Cristo es realmente nuestro mensaje. A Él oímos, a Él seguimos, en Él esperamos, en Él confiamos que regrese por segunda vez y venga por su iglesia. Entonces Cristo no nada más es el portavoz, Él mismo es el mensaje. Entonces en Él esperamos y por lo tanto podemos descansar en sus palabras cuando Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este mundo está lleno de voces, está lleno de ruido y de información hacia ti. Algunos con buena intención, algunos otros no sabemos cuáles sean sus intenciones, pero hay una voz que sigue resonando en lo profundo de nuestro corazón. Hay una voz que nos llamó a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una voz que nos sigue dando esperanza y sustento, y la voz de Jesús no es como ninguna otra voz. La voz de Jesús es realmente todo lo que necesitamos oír en este mundo lleno de caos. En algún momento, algunas personas estaban escuchando el mensaje de Jesús y no les gustó lo que dijo y se fueron. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le respondió: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? En algún momento Jesús estaba con sus discípulos más cercanos en el monte de la transfiguración. De pronto, en el monte de la transfiguración la cosa se empieza a poner extraña. Jesús empieza a brillar, aparecen dos personas más y Pedro interrumpe. Y Pedro, en su intromisión, le dice a Jesús: oye Jesús, ¿quieres que le hagamos aquí una casita de campaña a Elías y a Moisés? ¿Se van a quedar con nosotros? Y Dios habla por segunda vez audiblemente en el Nuevo Testamento, nomás para callar a Pedro. Y le dice: Pedro, shh, este es mi hijo amado, en él me complazco, escúchenlo a él. Dios se toma la libertad de callar a Pedro para mandarnos un mensaje a todos. No necesitamos escuchar nada más acerca del mensaje de la antigüedad, porque todo el mensaje de la antigüedad se resume en la persona de Jesucristo. La ley lo anunciaba en forma de símbolos. La profecía nos lo platicaba de forma futura, pero ahora Dios ha hablado por medio del Hijo. Este es mi Hijo amado. En medio de muchas voces, Dios te sigue diciendo: óiganlo a Él. Óiganlo a Él. Jesús habla las palabras de Dios, pero no solo a través de la fórmula tradicional que dice: así dice el Señor. Jesús habla las palabras de Dios con autoridad. Y algo que hacía destacar su predicación por encima de cualquier otra enseñanza de la época, y que muchas veces lo vemos citado en los evangelios, es que Jesús hablaba con autoridad. Entonces Jesús no se veía limitado por el así dice el Señor, aunque él mismo reconocía que no decía nada que su padre no le hubiera mandado decir y que no hacía nada que su padre no le hubiera mandado a hacer. Pero Jesús también se tomaba la libertad de: ¿escucharon que les fue dicho anteriormente? Ahora decía la fórmula: pero yo les digo. Pero yo les digo. Jesús hablaba con la autoridad de poder interpretar las escrituras antiguas y decirnos exactamente cuáles eran las coyunturas más importantes para que nosotros entendiéramos la forma correcta de relacionarnos con Dios.
Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas. Jesús vino a enseñarnos precisamente cómo debería cumplirse esa ley y cómo debería entenderse esas profecías. Jesús vino únicamente a quebrantar el ritualismo que había sustituido la verdadera relación personal de Dios con la humanidad. La gente estaba muy cómoda relacionándose con Dios a través de rituales, a través de prácticas, y lo que Jesús viene a hacer con su mensaje es cuestionar esa práctica y la motivación de esa práctica. Y ese sigue siendo el mensaje de Jesús. Jesús sigue incomodándote, diciéndote: ¿por qué estás yendo a la iglesia? ¿Cuál es la motivación detrás de? Si vienes a escuchar mis palabras de vida, entonces estás en el lugar correcto, con la motivación correcta. Pero si hay alguna otra motivación que no sea esa, entonces presta oídos a las palabras de Jesús. Él sigue cuestionando el ritualismo, él sigue cuestionando la religión establecida en el corazón. La religión establecida que te dice que si haces ciertas cosas, entonces puedes calmar la culpa. Que si cumples con ciertos actos y ciertas prácticas, entonces puedes acallar tu conciencia. Jesús sigue interesado en quebrantar la religiosidad y el ritualismo y decirte: se trata de mí y se trata de cómo tu corazón interactúa conmigo. Sigue siendo el mensaje de Jesús en estos tiempos. En este mundo vivimos llenos de falsos profetas, llenos de falsos credos, de falsas filosofías, de cosas y fórmulas que suponen que te van a ayudar a vivir una vida mejor, que te van a ayudar a vivir una vida feliz, que vas a poder romper las cosas que vienes arrastrando a través de declaraciones positivas, a través de creer y ser únicamente intencional en hacer lo que haces. Cuando todas esas palabras fallan, Jesús sigue teniendo palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús resisten por completo los temblores de este mundo. Las palabras de Jesús resuenan en la eternidad. Lo que Jesús tiene que decir acerca de Dios tiene un eco perpetuo en nuestras vidas. Entonces, si esto es verdad, y si Dios ha hablado por medio de Jesús, y si Dios se ha hecho visible a través de la vida de su Hijo, y si hemos podido conocerle, y si sus palabras suponen que es la verdad de Dios para algo, la pregunta es: ¿por qué no creemos más las palabras de Jesús? ¿Por qué si Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso, seguimos buscando nuestros propios medios para traer descanso a nuestra alma? Sí, vete de vacaciones, está bien, pero después de que hayas derramado tu alma delante de Él, después de que hayas recibido el verdadero descanso que solo viene a través de Él, y entonces disfruta tus vacaciones. ¿Por qué, si Jesús dice que no nos afanemos por nada, batallamos tanto en encontrar paz y lo único que hacemos es pensar en el futuro, en algo que no existe? El futuro no existe porque no ha sucedido todavía. Y Jesús, sabiendo esto, dice: no te afanes. Pero proyectamos el futuro con afán y desgraciadamente proyectamos un futuro donde Dios no está presente. Y por eso nuestro corazón se llena de pánico y se llena de preocupación, porque he visto el futuro, pero no he visto a Dios en el futuro, porque Dios mismo ha hablado que yo no me tengo que afanar por nada, que por mucho que haga no le puedo añadir un codo a mi estatura, que por mucho que haga algunas cosas no van a cambiar de forma inmediata, que debo de aprender a esperar los procesos, que debo de aprender a ser paciente y caminar un día a la vez con Él. Sin embargo, nuestra falta de fe en sus palabras nos llena de ansiedad, nos llena de temor hacia el futuro.
quebranta nuestro espíritu. ¿Por qué, si Jesús dijo que busquemos primero su reino, seguimos tan ligados a este plano terrenal? ¿Por qué, si Jesús dijo, busca mi reino y todas las cosas vienen por añadidura? Parece ser que estamos haciendo exactamente lo opuesto, buscando las añadiduras para al final del camino encontrarnos en el reino. No funciona de esa manera. Y todo el caos que vivimos, el desenfreno, tal cual sucedía en la antigüedad. Y por eso el proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras traducciones lo traducen como sin visión, pero es exactamente la misma cosa. Sin las palabras de Jesús, nuestra vida se desenfrena. Si Jesús no es el centro en el cual gravita tu vida se empieza a desordenar, tu vida se empieza a llenar de caos. Confiamos en Él y en sus palabras, porque Él es el verdadero profeta. Él es la verdadera voz de Dios hablando a nuestros corazones. Y quizás hemos dado cabida a otros falsos profetas en nuestra vida. En los tiempos del profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, Jeremías predicó 40 años aproximadamente en Israel. Y de esos 40 años no se convirtió nadie. La vida de Jeremías es sublimemente triste. No se convirtió nadie. Inclusive según la tradición judía, no lo dice la Biblia, pero los judíos así lo creen. Murió apedreado en Egipto. Él mismo le dijo al pueblo, no regresen a Egipto, allá los van a matar. Y el pueblo hizo exactamente lo que Jeremías les dijo que no hicieran. Jeremías un día llega con Dios y le dice, oye, es que tú me mandas a decir algo, pero luego vienen 3, 4, 5 sujetos y les dicen al pueblo, no, todo está bien, no se preocupen, quédense tal cual están. Y Dios le dice a Jeremías, que el que hable mi palabra, la abre con fidelidad. Para hablar de parte de Dios no se necesita hablar con elocuencia, no se necesita hablar con palabras persuasivas, se necesita exactamente hablar lo que Dios tiene que decir. Y al igual que antes, para nosotros hay muchas voces hablando, diciéndote, no es así, no es de esta manera, no es tan así, sí es así. Sí es como Jesús dice que es. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en ese sentido, toda nuestra realidad tiene que verse filtrada a través de su persona y de su obra, porque en ese sentido podemos responder al caos de nuestra vida. Dice Juan 33, 34, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, porque Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El regalo más hermoso del oficio profético que Jesús nos ha dado es el que seamos capaces de conocer a Dios. No solamente se trata de asimilar un mensaje cargado de información, se trata de conocer el corazón de una persona, como una carta de amor que no tiene el propósito de informarte algo. La diferencia de una carta de amor de cualquier otra clase de correspondencia es que la carta de amor, aunque puede estar escrito igual que el aviso del banco, igual que el estado de cuenta, igual que cualquier otro medio escrito, la carta de amor tiene por objeto mostrarte el corazón de alguien y cómo ese alguien se siente respecto a ti y cómo tú puedes interactuar con alguien. Entonces, aunque estás escribiendo en papel, hay una conexión porque se están compartiendo algo más que simple información. De esa misma manera, el regalo más hermoso del ministerio profético de Jesús ha sido que podemos conocer el corazón de Dios. Necesitamos, para nosotros, el conocer el corazón de Dios es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Conocer
el corazón de Dios es para evitar lo anunciado por el profeta Oseas. Y decía: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y cuál es el resultado de eso? Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Ese es el retrato de una sociedad que no conoce a Dios. Pero Dios habla a través del profeta Oseas directamente al pueblo. Y al pueblo, en el versículo 6 del capítulo 4 de Oseas, le dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocer a Dios verdaderamente, la iglesia puede empezar a derrumbarse. Por falta de conocer a Dios, nuestra vida de fe puede empezar a derrumbarse. Por falta de conocimiento podemos comenzar a ser destruidos. Y lo más hermoso del ministerio profético de Jesús es que ya no podemos tener falta de conocimiento, o al menos no podemos alegar que nos faltaba conocimiento. Dios ha revelado el carácter, Jesús ha revelado el carácter y la persona de Dios, de tal manera que podemos conocerlo y podemos acercarnos a Él confiadamente. Él ha trazado un camino por el cual tú y yo, recorriendo ese camino, podemos llegar directo al Padre. Jesús no vino a predicarse a sí mismo, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, vino a mostrarnos al Padre y vino a darnos a todos nosotros, huérfanos espirituales, un Padre eterno. Ahora, una de las cosas más importantes acerca del oficio profético, como lo decía al principio, es que el profeta no solamente era un portavoz, el profeta también veía cosas hacia el futuro. Y Jesús no fue la excepción. Jesús, por ejemplo, profetizó la destrucción de Jerusalén. Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra de esa ciudad. Y lloró amargamente cuando salió de esa ciudad después de su entrada triunfal. Triunfal entre comillas, porque Jesús estaba viendo otra realidad en el pueblo. Él venía anunciando salvación y el pueblo seguía esperando un caudillo, un revolucionario. Y Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, pero también Jesús profetizó acontecimientos futuros. Y en Mateo 24 vamos a encontrar algunos de ellos. Lo más importante de Mateo 24, quiero que empiece a tomar nota mental, no es lo que tiene que decir acerca del mundo, es lo que tiene Jesús que decir acerca de nosotros. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Ve todas las veces que Jesús va a utilizar la palabra engaño. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. En sus últimos días, Jesús se sienta con sus discípulos y les da un mensaje muy importante, porque ese mensaje, a partir de todas las palabras, debe de cumplirse en el futuro. Si creemos que Jesús ejerce todavía su oficio profético, entonces, como profeta auténtico que es, este mensaje debe cumplirse. Y al margen de los desastres naturales y de movimientos geopolíticos que dan lugar a muchas predicciones,